Bienvenidos amigos y hermanos televidentes a nuestro programa Nuestra Esperanza. Mi nombre es Luz Pérez y en esta tarde tenemos el gusto de tener junto con nosotros unos visitantes junto con nosotros que estaremos tocando unos temas muy importantes para la comunidad en esta noche, esperando que todos sean complacidos de este programa que vamos a estar compartiendo con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Giovanna Díaz y trabajo para la empresa de Nonotuck y aquí le presento. Buenas noches, my name is John Struth. I'm the Clinical Director at Nonotuck Resource Associates. Buenas noches, mi nombre es Luz Pérez, como le había mencionado. Me gustaría saber un poquito con referente a la historia de que ustedes nos traen esta noche. Nonotuck as an agency was formed in 1972. It was formed by parents who wanted an alternative to their children living in an institutional setting. Nuestra agencia de Nonotuck fue creado en el año de 1972 y fue creado por padres que tenían la visión de quitar a sus niños de un programa de hogar a programas que se llaman Compartiendo Vivienda. ¿Por qué se llama Nonotuck? Why is the name Nonotuck? Nonotuck is named after the Native American tribes that lived in the Pioneer Valley. El nombre de Nonotuck, muy buena pregunta, viene de los nativos americanos de este país que vivían en las partes altas del valle y eran muy importantes para ellos ese nombre. Those families are, those Native Americans named Nonotuck after home and home life. And when our current executive director moved into his role, he chose that as the name for the agency because our values are focused on people's homes and home life and giving an authentic home to people. El nombre de Nonotuck proviene para los nativos americanos, significa hogar. Y cuando vino el director ejecutivo a formar parte de nuestra agencia, él vio parte de su visión como muy importante la palabra hogar, y eso lo quiso implementar en nuestra compañía. Can I go further into the history of Nonotuck? ¿Puede ir más a fondo con la historia? Sí, seguro. Explíquenos un poquito para que así la comunidad tenga conocimiento de ella. Gracias. Nonotuck is an agency. Once the parents formed those initial group homes, we began to develop a kind of service for those children who then became adults. When George Fleischner, the current CEO, took over the agency in 1987, he had a grander vision for who we were and what we were going to do with services. He wanted to move into what he called shared living. Ahora, nuestra empresa de Nonotuck, cuando recién empezó, recordemos que fue formado por padres que pusieron a sus hijos a vivir en hogares, en grupos. Luego, lo que ellos hicieron fue, cuando vino el director ejecutivo, George Fleischner, él quiso implementar esos niños que después se convirtieron en adultos, implementarlos en un programa que se llama Shared Living, que viene a ser compartiendo la vivienda. ¿Cuál es la misión de ustedes? Our mission, what will be your mission? Our mission is to provide the people we support with authentic home life, membership in the community, and opportunities to grow in personal relationships. Nuestra misión es crear que estas personas que viven tengan vidas auténticas y también que sean unos miembros de nuestra comunidad y que puedan desarrollarse personalmente. ¿Cuáles serían las metas o las visiones de ustedes dentro de 5 años en adelante? What would be your vision within the 5 years or so? Our vision within the 5 years is continuing to grow, to provide opportunities to create homes and home lives for people with varying degrees of disabilities, and in particular focus on allowing people with disabilities to continue to live at home with loved ones. Nuestra visión en los próximos 5 años es continuar con el servicio que tenemos, proveyéndole estos servicios a la comunidad, también desarrollar el tipo de programas que tenemos
para que estos individuos vivan en lugares auténticos, ¿no? Que tú Sí. tengas una muy buena vida. Eso es lo que nosotros queremos como agencia. ¿Cuáles son los servicios que ustedes proveen ahora mismo? Nosotros proveemos tres diferentes servicios. Yo le puedo explicar. What kind of services we provide right now? Nonotuck provides a variety of services. We provide shared living services, which is placing people, individuals, into home share situations. El primero que nosotros hacemos se llama Share Living, que es compartiendo la vivienda, en donde nosotros nos enfocamos en un individuo que conviva con otra persona y así pueda desarrollarse más en todas áreas de su personalidad. We also provide services through our adult family care, which keeps people in their homes and oftentimes supported by family. Nosotros tenemos otro plan que es cuidados para adultos. En vez que hoy en día muchas personas se van a asilos o diferentes tipos de programas, este programa es tan auténtico que te provee que tu propia familia, digamos un ser querido tuyo, pueda vivir contigo y compartan esos cuidados. Muy lindo. Sí. We also provide some day services. We have a day program in the Berkshires and serve about 25 people statewide with community-based and individual day services. Nosotros también tenemos un programa que ayuda a las personas, un programa del día. Es muy específico para la necesidad del individuo. Tenemos uno que es en la área de Berkshire, donde tenemos aproximadamente 20 personas alrededor del estado de Massachusetts que participan en este programa. And finally, we have a fairly comprehensive clinical program. I run part of it as where we do counseling and behavior supports for people. And then through our AFC program, we have a number of nurses who are available to help with medical care and needs. Y por último, nosotros también tenemos el área clínica, donde aquí John es el que se encarga como director y ve esas áreas donde provee ayuda para las personas. También tenemos enfermeras que nos ayudan en el programa que es Cuidado de Adultos de AFC y también tenemos una trabajadora social que te visita. So, tienen todos esos requisitos. Me gustaría saber cómo o qué necesitaría una persona para cualificar para estos servicios. What does a person require to qualify to obtain the services? A person for AFC services, a person has to have a need for help in certain activities of daily living. Para que la persona califique a los programas de AFC, que estamos ahora enfocándonos, tiene que tener necesidad para poder hacer sus actividades diarias. Some of those areas include needing help with self-care, Algunas de esas necesidades incluyen tener ayuda para su cuidado propio. help with bathing, También hay una ayuda para el baño, help with toileting, ayudas para limpiar sus necesidades cuando necesita ir al baño, help with eating, necesidades del comer, help with ambulation, necesidades para un transporte and finally help with transition or movement from seating to standing. y por último necesita ayuda para moverse de un lugar al otro. Pero para explicarle más a fondo en los servicios de AFC, nosotros tenemos algo que es el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 1 es cuando tú tienes que darle un guía a la persona, decirle Okay. tienes que bañarte, tienes que ponerte desodorante o le dices cómo camina bien, es direccional. Ya cuando se necesita el nivel 2 es cuando tú estás, el proveedor en este caso, le está dando la mano, le está bañando a su persona que cuida o le está dando de comer. To be eligible for level 1 services, someone needs to require help in one of the ADL areas. Y para tener el nivel 1, para calificar para el nivel 1, necesitas solo calificar en cualquiera de una de esas áreas mencionadas. To be eligible for level 2, someone would need physical assistance in
2 or 3 of those ADL areas that we spoke of, or have a mental health problem. Para calificar al nivel 2, la persona necesitaría tener por lo menos 2 a 3 requisitos de los mencionados, ya sea el transporte, el baño o el comer, ¿no? Cualquiera. Esos son los requisitos que ustedes adquieren Sí. para poder tener este Those servicio. are the requirements that we need in order to provide services. Right. Sí, ¿Tiene que ser otro familia o...? No, otro requerimiento es que la persona tenga Mass Health estándar. Es otro requerimiento. Tienen que tener el seguro médico. Seguro médico, health insurance, Mass Health. Mass standard. Health, yes. ¿Me podría decir cuáles son las experiencias que ha obtenido a través de todo esto? What is the experience, like examples of cases that has happened throughout people living in shared living or AFC? Well, one of our focuses as an agency is relationships and how they grow for people. Uno de nuestro enfoque es las relaciones y cómo las personas crecen a través de manteniendo estas relaciones. One case that I can speak of Un caso en el cual yo puedo hablar involved a woman, Susan, who was living for 20 years with a caregiver named Charlene. El primer caso tenemos a este individuo que se llama Susan, que vivió con su proveedor que se llama Charlene. When Susan moved into the home with Charlene, she hadn't had contact with her siblings, her brothers and sisters, in almost 15 years. Cuando Susan se mudó con Charlene, ella no tenía contactos con su familia por aproximadamente 15 años. One of the first things that Charlene did with Susan was start to reconnect her with her family, with her siblings and mother in particular. Una de las primeras cosas que hizo la proveedora para conectar con Susan fue conectarlos con sus padres, con sus hermanos. Automáticamente fue su misión, como quien dice, su enfoque. Over time, what began to happen is that the siblings became naturally part of Susan's life experience. They'd visit at holidays, they'd come by for dinner, and began slowly but surely inviting Susan to their home for visits. Lo que transcurrió es que después de las comunicaciones y el contacto, los familiares de Susan automáticamente empezaron a invitarla a ella a eventos familiares, a cumpleaños y a reconectarse, ¿no? Muy bonito. Sí. Over time, Susan also became part of Charlene's network and grew to know Charlene's friends. So her whole world opened up for her. A través del tiempo, Charlene introdujo a Susan a su ambiente social. Entonces ya ella no solo tenía la experiencia de haber volvido a reunirse con su familia, sino que ahora era amiga de las amigas de su proveedora. And sadly, Charlene passed away unexpectedly about 6 months ago. Lamentablemente y sorprendentemente para nosotros, Charlene falleció hace 6 meses atrás. But because of the network of friends and support that were developed for Susan, both from Charlene's network and Susan's family, Susan found a new home and continued to be accepted with the group of people that she really cared for and had become part of. Entonces, aunque la proveedora falleció, Susan tuvo la oportunidad, de ella poder tener amistades y poder conocer a otros nuevos proveedores dentro de ese grupo social que ella había creado gracias a su proveedora. Entonces, ella no perdió el contacto con su familia y ella pudo todavía mantener ese núcleo social que pudo obtener después de compartir con nuestros programas. So one of our focuses with shared living is to create authentic relationships that carry on far beyond just the relationship between the caregiver and the person served. Una de nuestras metas como agencia es que el enfoque o la relación no solo sea
limitada entre el proveedor y el individuo, sino sea ya más allá de lo que es los dos, ¿no? Expandir el núcleo de contactos que ellos tienen. O sea, tener el crecimiento. Un crecimiento ya en todo aspecto, individual, social. Y bajo este crecimiento, ¿cómo una persona puede cualificar para proveer este cuidado hacia la persona que necesita el cuidado en el hogar? So through this growth, how can an individual qualify to become a provider? Well, we have two levels of qualifications. The first is that someone has to be an adult, 18 years or older. Nosotros tenemos dos diferentes niveles para que una persona califique para estos servicios, para ser proveedor. Número uno, tiene que ser mayor de 18 años. They have to pass a CORI and other reference checks. Tienen que pasar el CORI y otras referencias. ¿Cuáles serían las otras referencias para que What así would el be the público other reference? tenga entendimiento? Well, reference checks would be personal and job-related reference checks. Vendría a ser las referencias personales o laborales. One of the keys, though, as important as that is that there be a real connection between the potential caregiver and the individual being served. So it's really a match based on relationship. En sí, es un enfoque en donde hay una conexión entre el individuo y la persona. Por ejemplo, tenemos a dos personas y califica, pasó el CORI, tiene las referencias, tiene todo, pero tiene que tener una relación principal con el individuo. Porque recuerden, la palabra, como en inglés, share living, que es compartiendo la vivienda, es ese comparte. O sea, no es que tú cambias tu vivir, sino que la persona se adapta a tu vida y tienen las mismas similitudes. Si hubieran algunas quejas con el que esté dando el cuidado, ¿a quién tendrían que comunicarle? If there was a complaint regarding, si hubiera una queja con el proveedor Sí, contra el individuo. sí. If there was a complaint, has there been a case that a provider has complained against the individual? No, we've never had a situation where a provider has made a complaint against the individual being served. En realidad nosotros no hemos tenido alguien que se queje, que tenga una queja, un proveedor con el individuo. Por eso decimos, el enfoque es mucho más en que la conexión sea real. So make sure that the connection is real. Yes. Que sea mutua, que se Mutua. lleve muy bien, que haya una Mutual buena relationship. comunicación. ¿Dónde están ustedes ubicados ahora Where are mismo? you guys located? Well, we're located statewide. We have 11 offices throughout Massachusetts. Nosotros estamos localizados en todo el estado de Massachusetts. Tenemos actualmente 11 oficinas. In the Berkshires, we have offices in Pittsfield and Lee. Tenemos en el área de Berkshire, Pittsfield, Lee, y Lee. In the Valley area, we have programs in Greenfield, or offices, I'm sorry, in Greenfield and South Hadley. Tenemos en el área del Valley, en Greenfield y también en South Hadley. Out in this area, we have two offices in Auburn and one in Leominster. Ahora tenemos en esta área, tenemos dos oficinas que están localizadas en Auburn y tenemos una en Leominster. In the eastern part of the state, we have offices in Quincy, Kingston, and Hyannis. Y tenemos en esos otros lugares las tres áreas que tenemos. Eso están esparciéndose en Estamos muchos en lugares. todos, pero algo muy importante es que aunque no tengamos una oficina en esa área, nosotros igual vamos y llegamos a la persona que necesita el servicio. ¿Cómo podríamos nosotros adquirir? Absolutely. ¿Cómo podríamos adquirir más información para darle a la comunidad con referente a la agencia de ustedes? How can we provide more information so the community can know more about our agency? Well, were we going to be presenting our address? There are a number of ways we could pass information. We have brochures. Nosotros tenemos panfletos. We can leave our phone numbers to Nosotros be les reached. damos nuestro número telefónico.
Por ejemplo, si usted tiene una necesidad, tranquilamente me pueden llamar. El número es 508-832-8033, extensión 10. Al final del programa también vamos a dejar nuestra información para que nos puedan localizar. We also have a website, También tenemos una página de internet, una web. www.nonotuck.com. Tenemos www.nonotuck.com. So, estos teléfonos que se le han dado en esta tarde, nuestros visitantes y el website es donde podemos adquirir más información para ustedes, la comunidad. Si tienen alguna pregunta o quieren interesarse más con referente a esta información, pueden llamar a este número telefónico. ¿Podría decirlo de nuevo? Sí, el número es 508-832-8033, extensión 10. Y quisiera preguntarle, ¿podrían proveernos un ejemplo referente al SL y el AFC? Otro ejemplo de viviendo. Can we provide with another example of shared living in AFC? Sure. We recently had a situation out more in the western part of the state. Well, this young woman was living in a group home situation, and her sister came back from graduating from college and wanted to make a reconnection with her and also bring her back into the family. So the sister worked closely with us to create a shared living home, or actually through our adult family care, create a home situation where her sister, Jean, could move back with her. So we were able to reestablish for that family a home base that I think was pretty successful. 5 years later, they continue to live together in their own apartment and are fairly successful and happy. And I guess that's another example. Very good example. Do we know how many people have benefit from this program? Sure. Statewide, we serve over 500 people in between our shared living and our adult family care program. That's a good number of people who have benefit. Thank you. Corta un momento. Corta. Para un momento. Para. ¿Cuántas personas se han beneficiado de este programa? ¿Podrían decirnos tan siquiera algún por ciento? Okay. How many people have benefited from this program? Can you tell us a percentage? Well, statewide, we serve over 500 people in shared living in our adult family care program, and another 25 people in day services. Nosotros servimos más allá de 500 personas en el estado de Massachusetts y tenemos 20 personas más que son en nuestro programa que es de cuidados diarios. Es una buena cantidad. Yes, that is a big number. Yes. So, usted nos quiere dejar de saber esta noche que es muy beneficioso para nuestra comunidad poder obtener estos beneficios de este programa de ustedes de Nonotuck. Definitivamente sí. O sea, usted se pone a pensar, imagínese que usted tenga un ser querido, ya sea, por decir, mi madre, mi abuelita, y en vez de mandarla en un asilo, yo quiero que viva conmigo. Entonces, ese es el programa de AFC que nosotros hablamos, porque el Estado te permite que tú cuides de tu ser querido. O ya sea shared living, que tenemos compartiendo la vivienda, que es el vivir, perdón. Tú compartes con una persona que tú quieres y es espectacular, te cambia la vida. Lo es espectacular. En esta noche nos despedimos. Hasta aquí nuestro programa. Le damos las gracias a
nuestros invitados especiales que tuvimos aquí en esta noche. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Y esperamos, amigos y hermanos, ¿verdad?, que se hayan gozado de este programa en esta noche, que hayan tomado toda nota de todo lo que se ha dado en esta noche con referente a los teléfonos, los websites y cualquier información que quieran obtener adicional pueden llamar a este número que se le había dado en pantalla, al igual que el website. Que pasen muy buenas noches, amigos y hermanos, y hasta la próxima.